Saludos de éxito divino. Bienvenido, bienvenida a Escuela Sabática Profundizada. Lección titulada Del foso de los leones al foso del ángel. Soy el ministro Enoc Martín con ustedes en el análisis profundo de la palabra de Dios. Analicemos la sección titulada Daniel capítulo 6. El intento de unión de iglesia con el Estado. Daniel capítulo 6 es el equivalente de Daniel capítulo 3. En dicho capítulo, en Babilonia, también se intenta la unión de iglesia con el Estado, cuando Nabucodonosor levanta la estatua toda de oro y exige adoración hacia ella. Siendo Nabucodonosor rey representando el poder civil, y al dar la orden de adoración a la imagen, algo religioso, él intenta unir la iglesia con el Estado. Sin embargo, en el imperio de Babilonia, esa unión fue destruida por los 3 hebreos, ellos siendo religiosos. Un dato curioso, en Daniel capítulo 3, el ausente es el profeta Daniel, pero en Daniel capítulo 6, los ausentes son los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. El que hace frente a la situación es el profeta Daniel en el imperio de los medos y los persas. Dicha unión se intentó cuando el rey Darío decreta que durante 30 días nadie puede orar a otro dios o hacer cierta petición a otra deidad más que a su propia persona. Él ocupa la posición de la divinidad, de Dios. Sin embargo, ese intento fue fallido porque en el imperio de Medo-Persia, Daniel destruyó esa unión con su fidelidad hacia el verdadero Dios. En la Edad Media, Martín Lutero hizo pedazos la unión de iglesia y Estado en el imperio de Roma papal. Se pronostica, según la profecía, inminentemente una unión entre la iglesia y el Estado. Sin embargo, así como ocurrió la destrucción de esa unión bajo el imperio de Babilonia, bajo el imperio de Medo-Persia y bajo el imperio de Roma, así igualmente será destruido esa unión por los fieles de nuestros días. Analicemos la sección titulada Daniel, tipo de Cristo. Leamos el libro La Educación, el capítulo titulado Biografías de grandes hombres. En la página 53, José y Daniel demostraron ser fieles. Contemplaron en ellos una ilustración del amor de Cristo. Es decir, la vida de José y de Daniel ilustraron la vida de Cristo. En el caso de José, dice el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 32, la ley y los 2 pactos. En la página 385, José fue el representante de Cristo. En el caso del profeta Daniel, vamos a leer la descripción en Daniel capítulo 6, el verso 4. Entonces los presidentes y gobernadores buscaron ocasión contra Daniel en algún asunto del reino, pero no pudieron hallar ninguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta había en él. El libro Profetas y Reyes nos comenta este verso. El capítulo 44 en el foso de los leones, en la página 401. Daniel, aunque era hombre de iguales pasiones que las nuestras, la pluma inspirada le describe como sin defecto. Entonces, Daniel era sin defecto. Veamos lo que nos dice la Biblia en Éxodo, el capítulo 12, el verso 5, hablando del Cordero de Pascua. El Cordero será sin defecto. Ese Cordero representaba a Cristo y debía ser sin defecto, porque Cristo era sin defecto. Implica entonces que Daniel era sin defecto y Cristo también fue sin defecto. Por eso decimos que Daniel fue tipo de Cristo. En este caso, Cristo fue el antitipo.
Analicemos la sección titulada Daniel en el palacio de los 5 leones. Veamos lo que nos describe el sabio Salomón en Proverbios, capítulo 19, el verso 12. Como rugido de león es la ira del rey. Basado en este texto, un león bien puede representar a un rey. Daniel, como bien es conocido, estuvo en el imperio de Babilonia y en el imperio de los medos y los persas. Estando Daniel en el imperio de Babilonia, él estuvo relacionado con 3 reyes. En nuestro análisis, con 3 leones. En el imperio de los medos y los persas, Daniel estuvo relacionado con 2 leones. En nuestro análisis, veámoslo en esta ilustración. Número 1, el rey Nabucodonosor, un león. Número 2, el rey Nabonido, un león. Número 3, el rey Belsasar, otro león. Número 4, el rey Darío, otro león. Número 5, el rey Ciro, otro león. 5 leones en total. Daniel tuvo que estar relacionado en el palacio con estos 5 leones. Pero también Daniel capítulo 6 nos describe que Daniel tuvo que enfrentar a leones literales en el foso. Esto implica y nos deja una enseñanza que tanto en el palacio como en el foso, Daniel requería protección divina. Y él tenía un secreto para mantenerse protegido. Era la oración. Él sabía la posición correcta y sabía la dirección correcta para realizarlo. Nosotros debemos seguir también su ejemplo y de seguro estaremos 100% protegidos por la mano divina. Contestemos la pregunta: ¿por qué Daniel oraba de rodillas viendo hacia Jerusalén? ¿Debemos seguir su ejemplo? Leamos Daniel capítulo 6, el versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, donde tenía las ventanas de su cámara alta abiertas hacia Jerusalén. Y como solía hacerlo antes 3 veces, se arrodillaba y oraba y daba gracias a Dios. ¿Dónde aprendió Daniel a orar de rodillas y viendo hacia Jerusalén? Leamos lo que nos dice la Escritura en Segunda de Crónicas, el capítulo 6, el verso 13. Porque Salomón había hecho una plataforma de bronce y se hincó de rodillas ante toda la congregación de Israel. Vemos que Daniel aprendió de Salomón el orar de rodillas. Ahora veamos la dirección. Segunda de Crónicas, el capítulo 6, el verso 36. Cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojes con ellos, y los entregues ante sus enemigos para que los lleven cautivos a tierra lejana o cercana. Debo comentar que esta es la oración de rodillas de Salomón cuando dedicó el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 6, el verso 38. Si se convierten a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautiverio, y oran hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que elegiste y hacia la casa que edifiqué a tu nombre. Obsérvese que Salomón le encarga a Dios, le solicita al Ser Altísimo que cuando el pueblo fuera llevado cautivo por su rebeldía, que cuando los arrepentidos oraran y viendo hacia la tierra de sus padres, Tierra Santa, y oraran hacia la ciudad santa, Jerusalén, y oraran hacia la casa, el templo que él había construido. Veamos qué solicitó para ello. Segunda de Crónicas, capítulo 6, el verso 39. Oye desde el cielo, desde tu morada, su oración y su ruego. Ampara su causa. Daniel sabía
que al orar hacia la Tierra Santa, hacia Jerusalén, hacia la ubicación del templo, su oración iba a ser oída y su causa iba a ser amparada. Por eso es que Daniel oraba de rodillas hacia Jerusalén. Veamos ahora lo que nos dice el espíritu de profecía en el libro Instructor de la Juventud, que está en inglés, del 1 de noviembre de 1900. Desde su juventud, hablando de Daniel, había sido enseñado que en la oración su rostro debía estar viendo hacia el templo. O sea, no era casualidad que en Babilonia él aplicó esa dirección de su oración hacia Jerusalén, porque había sido enseñado. Cuando Daniel oraba de rodillas, viendo hacia Jerusalén, debe de quedar claro que la ciudad ya estaba destruida, el templo estaba destruido. Sin embargo, la petición de Salomón a Dios, que cuando estuvieran cautivos, los arrepentidos oraran hacia la dirección de Jerusalén, de la Tierra Santa, que Dios atendiera a esas oraciones. Eso seguía vigente. Lo sabemos porque Daniel así lo aplicaba. Eso se puede leer en Daniel capítulo 6, el verso 10. A pesar de que el templo y la ciudad estaban destruidos, sin embargo, el territorio seguía estando. Hoy nosotros estamos en una situación similar que Daniel. No estamos donde estuvo el templo, ni donde está la vieja Jerusalén, pero sí sigue vigente la petición de Salomón hacia Dios de que cuando el pueblo no estuviera en la Tierra Santa y los arrepentidos, los penitentes, realizaran sus oraciones de rodillas y viendo hacia Jerusalén, que él atendiera y amparara su causa. Eso sigue vigente. Como lo sé, por lo que vamos a leer en el libro del Espíritu de Profecía, el libro titulado Patriarcas y Profetas, el capítulo 30, el tabernáculo y sus servicios. En la página 367 declara: y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre los cristianos tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. No solamente hay que orar en la mañana, al mediodía y en la tarde, sino que también tenemos un ejemplo en Daniel y los judíos en el modelo de oración. En este caso, Daniel específicamente y los judíos fieles bíblicos oraban de rodillas hacia la dirección de la Tierra Santa. Entonces, hoy revelamos el secreto de Daniel. La posición cuando él oraba era de rodillas y la dirección que él tomaba era hacia Jerusalén. Leamos el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 30, titulado El tabernáculo y sus servicios, en la página 367. Y cuando en tiempos posteriores los judíos fueron diseminados como cautivos en distintos países, aún entonces a la hora indicada dirigían el rostro hacia Jerusalén y elevaban sus oraciones al Dios de Israel. En esta costumbre los cristianos
tienen un ejemplo para su oración matutina y vespertina. El espíritu de profecía es claro al decir que nosotros, los cristianos, tenemos un ejemplo en esta costumbre de los judíos fieles como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, de orar de rodillas, viendo hacia Jerusalén, porque la petición de Salomón al dedicar el templo aún sigue vigente, cuando él dijo, y oren hacia esta tierra, ampara su causa, sigue vigente, así como en el tiempo de Daniel. Hemos entonces descubierto el secreto del profeta Daniel. Cuando oraba, su posición era de rodillas. La dirección que él tomaba al orar era hacia Jerusalén. Escrito está. El que lo quiere aplicar, que lo aplique. ¿Qué bendiciones recibirá? Contestemos la pregunta. ¿Fue fanatismo de Daniel el orar de rodillas? Daniel capítulo 6, el verso 10, la última parte, declara: y como solía hacerlo antes 3 veces, se arrodillaba y oraba. Veamos esta pequeña ilustración. Daniel es llevado cautivo cuando tiene 18 años. Según Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, en la página 562. Daniel con 18 años estando en Babilonia hasta que llega Darío y toma y conquista Babilonia, habían transcurrido 62 años. 62 años los convertimos a días. Cada año bíblico tiene 360 días. Entonces hagamos una multiplicación. 62 años por 360 días igual 22.320 días. Quiere decir que Daniel, en el período del imperio de Babilonia, oró durante 22.320 días. Pero él no oraba una vez al día, sino que oraba 3 veces. Entonces, estos días multipliquémoslo por 3. 22.320 días por 3 veces igual 66.960 veces que oró de rodillas Daniel. Implica entonces que Daniel tenía sus rodillas marcadas. Eso es impresionante. Por eso surge la pregunta: ¿fue fanatismo de Daniel el orar de rodillas tantas, pero tantas veces durante tantos años? La respuesta es un rotundo no. Hermano y hermana, antes de recibir el sello del Dios vivo en nuestras frentes, tenemos que tener marcadas nuestras rodillas de tanto orar, como tenía las rodillas marcadas Daniel. Si usted ora de rodillas, por favor escriba en los comentarios: por la gracia de Dios yo oro de rodillas. Y si usted aún no ora de rodillas constantemente, diga en los comentarios: empezaré desde hoy en adelante a orar de rodillas como Daniel. Leamos lo que dice el espíritu de profecía a aquellos que no les gusta orar de rodillas. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 497. Hoy día pudiera decirse que es ser justo en demasía irse a arrodillar y orar frente a una ventana abierta 3 veces al día. Bueno, por lo menos sabemos que aquí está hablando de orar 3 veces al día de rodillas, pero hay palabritas que no muy se entienden. Voy a leer otra versión de traducción del mismo libro, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 497, y nos dice así, me quedo con esta, dice: pudiera en este día tildarse como fanatismo el ir
como era su costumbre, 3 veces al día y arrodillarse. O sea, pudiera llamarse hoy el orar de rodillas 3 veces al día fanatismo. Así le llamarían las personas, los hermanos que no les gusta orar de rodillas. Este es un fanático. Entonces Daniel fue un fanático. Entonces Cristo mismo también lo fue porque él oraba de rodillas. Pero sabemos que lejos de ser fanático es ser fiel a Dios, es ser reverente a Dios. Por lo tanto, el orar de rodillas no es fanatismo, es reverencia. Contestemos la pregunta: ¿de dónde han sacado nuestros hermanos la idea de orar de pie? Esta pregunta no es netamente personal, sino que es y pertenece al espíritu de profecía. Está registrada en el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, el capítulo 32, titulado La actitud de vida en la oración, en la página 359. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? Una pregunta inspirada requiere una respuesta inspirada. Uno de los evangelios, me refiero a Lucas, el capítulo 18, en el versículo 11 declara: el fariseo oraba de pie consigo mismo. Ya tenemos parte de la respuesta. El fariseo oraba de pie. Veamos qué sigue comentando el espíritu de profecía en el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, el capítulo 32, la actitud de vida en la oración, en la página 361. ¿Es posible que a pesar de toda la luz que Dios ha dado a su pueblo acerca del tema de la reverencia, los ministros, los directores y los profesores de nuestros colegios, por precepto y ejemplo, enseñen a los jóvenes a permanecer erguidos durante la devoción, tal como lo hacían los fariseos? El mismo libro, en la página 362. No estéis en pie con una actitud farisaica al ofrecer vuestras oraciones a Dios. No confiéis en ella, sino postraos con frecuencia de rodillas delante de Dios para adorarle. Entonces, ¿de dónde trajeron la idea nuestros hermanos de orar de pie? De los fariseos, los enemigos que atacaban a Cristo. Veamos qué más dice la palabra de Dios. Leamos Mateo capítulo 6, el versículo 5. Palabras directas de Cristo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Entonces, ¿de dónde han traído la idea nuestros hermanos de orar de pie? Número 1, de los fariseos. Número 2, de los hipócritas. Bien, hermano y hermana, si usted ora de pie, escriba abajo en los comentarios: quiero dejar de ser hipócrita. Quiero empezar a orar como Daniel, de rodillas. Los judíos actuales, los descendientes de aquellos judíos que crucificaron a Jesús, oran de pie por un par de razones, y podemos mencionar algunas. Número 1, porque Cristo oraba de rodillas, por lo tanto no quieren parecerse a Cristo. Número 2, porque los discípulos de Cristo, es decir, los cristianos, oraban y oramos de rodillas, no quieren parecerse a nosotros, los cristianos. Además de ello, número 3, los judíos oran de pie porque no quieren parecerse a los musulmanes, que ellos se postran, no solamente se arrodillan, sino completamente se postran. Por ello, los judíos prefieren orar de pie, a pesar de que en las Sagradas Escrituras, en el Pentateuco, en la Torá,
está escrito por precepto y por ejemplo que debe ser la oración de rodillas. Analicemos la sección titulada Los adventistas del séptimo día están perdiendo el espíritu de reverencia. No lo digo yo, está escrito. En el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, el capítulo 32, la actitud de vida en la oración, en la página 363. Vivimos en tiempos peligrosos. Los adventistas profesan ser el pueblo de Dios, que guardan los mandamientos, pero están perdiendo su espíritu de devoción. El espíritu de reverencia a Dios enseña a los hombres cómo deben aproximarse a su Hacedor. El hombre debe ponerse de rodillas como un súbdito de la gracia. Ahí está escrito, solo he leído. ¿Estamos perdiendo el espíritu de reverencia? Debemos orar de rodillas, según lo que leímos, pero no siempre se podrá orar de rodillas por ciertas circunstancias. Leeré esta cita también para mantener un equilibrio. Y para aquellos que utilizan esta cita como excusa barata, digo porque lo utilizan mal. En beneficio del pueblo voy a leerlo. Mensajes Selectos, tomo 2, en el capítulo 32, en la página 365, dice: no siempre es necesario arrodillarse para orar. Cultivad la costumbre de conversar con el Salvador cuando estéis solos, cuando andéis o estéis ocupados en vuestro trabajo cotidiano. Dice cuando andéis, está hablando de caminar. Cuando estén en vuestro trabajo. Es obvio que si estamos caminando, no podemos lógicamente arrodillarnos. Si estamos en el trabajo, tampoco podemos arrodillarnos. Estas son oraciones circunstanciales. Como está, usted va a orar. Si está en el avión, va a orar como está. Si va en el bus, va a orar como está. Está en el mercado, va a orar como está. Pero si está en la iglesia, el templo de Dios, Isaías, el profeta del Evangelio, en el capítulo 56, el versículo 7 declara: y yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Cuando está en el trabajo, ore como quiera y pueda. Cuando está caminando, pues ore caminando. Pero cuando está en la casa de Dios y tiene bien sus rodillas, acuérdese que no es cualquier casa, es casa de oración. Debe hacerse de rodillas. Leamos el libro Obreros Evangélicos, el capítulo titulado La oración en público, en la página 187. Tanto en el culto en público como en privado es privilegio nuestro doblegar las rodillas ante el Señor cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Jesús, nuestro modelo, puesto de rodillas, oró. Acerca de sus discípulos está registrado que también oraban puesto de rodillas. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Al confesar ante Dios los pecados de Israel, Esdras estaba de rodillas. Daniel hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios. Observamos entonces que varios personajes como Cristo, nuestro modelo, oraban de rodillas, incluyendo Daniel también. Dice que es nuestro privilegio orar de rodillas. Pero hay otra cita más enfática. En lugar de utilizar la palabra privilegio, utiliza el término deber. Leamos el libro Mensajes Selectos, el tomo 2, el capítulo 32,
La actitud de vida en la oración, en la página 360, declara: tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Dice que en nuestra adoración en público o en privado, es nuestro deber arrodillarnos delante de Dios. Escrito está: ay de aquel que hace caso omiso a la palabra escrita de Dios. Analicemos la sección titulada El diablo, sus ángeles caídos y sus agentes humanos odian que oremos de rodillas. Comprobémoslo. En el libro inspirado, el instructor de la juventud, de 1 de noviembre del año 1900, declaró Elena de White: Daniel era un hombre de oración. 3 veces al día se arrodillaba delante del Señor. Y Satanás dijo a sus enemigos que su destrucción pudiera ser fraguada sobre esa base. Entonces Satanás, ¿en dónde atacó a Daniel? A través de sus oraciones que la realizaba de rodillas. ¿Por qué? Porque odia esa posición correcta para orar. También, como ejemplo número 2, tenemos el caso de Elena de White y su familia. Ellos oraban de rodillas. Leamos lo que dice la pluma inspirada en Dones Espirituales, el tomo 2, en la página 80 en inglés. Declara: mientras postrados ante el Señor, 2 de nuestros más impíos y profanos vecinos entraron por la puerta y prorrumpieron sobre nuestro culto diciendo: ¡arriba! ¡Levantaos de vuestras rodillas! No pusimos atención a la interrupción. Más bien continuamos orando. Dentro de pocos momentos entraron de nuevo, repitiendo casi las mismas palabras: ¡arriba! ¡Levantaos de vuestras rodillas! Es visto entonces de que el diablo odia que se ore de rodillas, hasta interrumpe las oraciones de esa manera. Sigo leyendo. Dones Espirituales, tomo 2, página 80 en inglés. La misma tarde un oficial fue enviado a visitarnos. Él le dijo que le habían llegado quejas que perturbábamos la paz del vecindario con ruidosas oraciones, a veces orando por la noche, y le fue pedido que atendiera el asunto. Mamá contestó que nosotros orábamos mañana y tarde y a veces a mediodía, y deberíamos continuar haciéndolo. Que Daniel oraba a su Dios 3 veces al día a pesar del decreto del rey. Mi madre replicó: serviremos a Dios, sean cuales sean las consecuencias. El oficial se fue y no tuvimos más problemas de ese sector. Es evidente entonces que el diablo odia las oraciones de rodillas, y todos esos agentes humanos del diablo dentro de la iglesia son aquellos que les hierve la sangre, como ellos mismos lo dicen, cuando oramos de rodillas. Cuando dice el líder que está al frente: pongámonos de pie, vamos a orar. Mi persona y muchos más, laicos, ministros, fieles, nos arrodillamos, aún desobedeciendo la orden desde el púlpito, pero sí nos importa el obedecer a Dios. Escrito está que debemos orar
de rodillas. Y eso está por precepto y ejemplo. Apliquémoslo. Hermano y hermana, sé que usted es de aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios. Si usted tiene un testimonio poderoso por orar de rodillas, tanto en la iglesia o en otro lugar, lo han hecho a un lado, o tal vez lo han desfraternizado, o lo han puesto en disciplina por desobediencia al hombre, pero no a Dios. Por favor, si tiene un tipo de testimonio de ese calibre, hágalo en los comentarios y con mucho gusto y placer lo vamos a leer, porque usted es un hijo y una hija de Dios. Analicemos la sección titulada La matanza de los leones hambrientos y la matanza de Ezequiel capítulo 9. En Daniel capítulo 6 se menciona 9 veces el término leones. Estos leones fueron los que mataron a los enemigos de Daniel. Eso está registrado en Daniel capítulo 6, el verso 24. Contemos este término, leones, y compruébelo. Número 1, leones. Daniel capítulo 6, verso 7. Número 2, leones. Daniel capítulo 6, verso 12. Número 3, leones. Daniel capítulo 6, verso 16. Número 4, leones. Daniel capítulo 6, verso 19. Número 5, leones. Daniel capítulo 6, verso 20. Número 6, leones. Daniel capítulo 6, verso 22. Número 7, leones. Daniel capítulo 6, verso 24. Número 8, leones. Daniel capítulo 6, verso 24. Es decir, el término leones se menciona 2 veces en Daniel 6, 24. Número 9, leones. Daniel capítulo 6, verso 27. 9 veces se menciona el término leones. Estos leones tienen que ver con una matanza. El número 9 tiene conexión con una profecía que está a punto de cumplirse. Está escrita y yo solamente estoy para advertir al pueblo. Testimonios para los ministros. En la página 431, el capítulo Elevad la norma declara: despierten los ministros, háganse cargo de la situación. La obra de juicio comienza en el santuario. Leed Ezequiel capítulo 9, verso 2 al 7. ¿A quién le está dando la orden Dios de leer Ezequiel capítulo 9? A los ministros. Porque ellos tienen que alertar al pueblo y no lo están haciendo. Un juicio de los vivos se está acercando y el pueblo no está preparado. También en Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 296 declara: leas el capítulo 9 de Ezequiel. También en el libro Manuscritos Inéditos, el tomo 1, en la página 241, estudien el capítulo 9 de Ezequiel. Esas palabras se cumplirán literalmente. No obstante, el tiempo pasa y la gente sigue dormida. Y por eso hoy nosotros queremos sonar alarma, para que el pueblo despierte junto con los ministros. Así como hubo una matanza literal en Daniel capítulo 6, el verso 24, de igual manera habrá una matanza literal registrada en Ezequiel capítulo 9. Leamos Daniel capítulo 6, el verso 24, para ver las categorías que murieron. Y por orden del rey fueron traídos los que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus esposas, y aún antes de llegar al suelo del foso, los leones
se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. No solo murieron los culpables directos, los que acusaron a Daniel, sino que sus hijos y sus esposas, es decir, sus familias, murieron. Y esto no es nuevo. Ya en la antigüedad se había dado ciertos casos. Por ejemplo, el de Números, capítulo 16, el versículo 27. Y se apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a la entrada de sus tiendas con sus esposas, sus hijos y sus niños. Números capítulo 16, verso 32. La tierra abrió su boca y se tragó a ellos, a sus familias y a todos los hombres de Coré y a toda su hacienda. Nuevamente murieron los culpables directos, Coré, Datán y Abiram, pero junto con ellos, sus hijos, sus esposas, es decir, su familia. También tenemos otro caso, y es el que está registrado en Josué, el capítulo 7, hablando de Acán. Josué capítulo 7, el verso 24. Entonces Josué y todo Israel tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos e hijas, sus bueyes, asnos y ovejas, su tienda y todo lo que tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Verso 25. Y dijo Josué: ¿por qué nos turbaste? Túrbete el Eterno en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y quemaron. No solo fue Acán el ladrón, pecador directo, sino que su esposa, sus hijos, sus hijas y sus animales domésticos juntos fueron apedreados y quemados. Vemos entonces que estos casos son reales y ocurrieron literalmente. De igual manera, en nuestro tiempo está pronosticado una matanza que lo van a realizar los santos ángeles por orden directa de Cristo. Leamos Ezequiel capítulo 9, el verso 6, y está descrita la orden de Cristo hacia sus ángeles. Matad a viejos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero no toquéis a ninguno que tenga la señal. Y empezad desde mi santuario, y empezaron pues desde los ancianos que estaban ante el templo. Habrá una matanza de 5 categorías. Son las categorías que hoy están en la iglesia. Sin embargo, veremos enfatizando que no solo van a morir los pecadores directos, en este caso serían los padres, sino que también los indirectos, los hijos e hijas. Leeremos lo que dice el Espíritu de Profecía inspiradamente en el libro Cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1, de Elena G. de White, en la página 409. Vi que ustedes estaban criando hijos para ser talados por el ángel destructor. La nota para este comentario de Elena de White es el siguiente: una alusión a la visión del juicio en Ezequiel 9. Dice que estos padres estaban preparando a hijos para ser talados por el ángel destructor. El mismo libro, Cartas y manuscritos con anotaciones, tomo 1, de Elena G. de White, en la página 412. Padres, tomen esta tarea seriamente, pues el ángel destructor pronto pasará y destruirá a viejos y jóvenes, hombres, mujeres y niños pequeños. ¿Cómo deben de tomar este tema los padres? Seriamente. Esto no es un juego. No es un juego de repetición tras repetición en cada tema que exponemos.
Es un tema serio, por eso es que lo resaltamos en cada oportunidad que Dios nos da para alertar a su pueblo, en este caso a usted. Y usted colaborará compartiendo este tema con otros. No es juguete, esto es serio. Ayude a salvar y advertir a otras familias enteras, porque el ángel destructor agarrará parejo, padre, madre, hijos, hijas, etc. Si no tienen el sello del Dios vivo en sus frentes, serán talados, cortados. También Elena de White escribió en la Review and Herald del 19 de septiembre del año 1854, en la página 45 y 46. El ángel destructor pronto saldrá nuevamente. Si dice nuevamente, ya salió una vez. El ángel destructor pronto saldrá nuevamente, no para destruir únicamente a los primogénitos. Eso está registrado en Éxodo 12. El ángel destructor pasó y mató al que no tenía la sangre del cordero en la puerta, entró y mató al primogénito. El ángel destructor pronto saldrá nuevamente, no para destruir únicamente a los primogénitos, sino para matar a viejos, jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres que no tienen la señal. Dice, pronto saldrá, aún no ha salido a ejecutar su tarea el ángel destructor. Esta advertencia que suene en nuestros oídos y que sea proclamado desde los techos. Y muchas familias sean salvadas, porque millones de familias lamentablemente perecerán. Escrito está. Léase Ezequiel capítulo 9. Si quiere el tema completo en escrito, en PDF, La Matanza de Ezequiel 9, solicítelo en los comentarios o en nuestro número de WhatsApp. Lo atenderemos personalmente para que usted pueda estar alerta y capacitado a este evento solemne que se está avecinando muy rápidamente. La buena noticia es que Daniel sobrevivió a la matanza de los leones hambrientos. Y nosotros también podemos sobrevivir a la matanza que realizarán los ángeles en la iglesia. Si encontramos el secreto de Daniel, el medio que utilizó para sobrevivir, nosotros lo podemos utilizar y sobreviviremos a la destrucción que se acerca. Daniel capítulo 6, el versículo 16 declara: Entonces por orden del rey trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: Tu Dios, a quien tú continuamente sirves, te libre. Daniel servía continuamente a Dios y Darío lo sabía. Si él servía a Dios, entonces Daniel era un siervo. Daniel capítulo 6, el verso 20. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien tú constantemente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Darío directamente le llama a Daniel siervo del Dios Altísimo y resalta que él servía a Dios. Por lo tanto, Daniel era un siervo de Dios. Al ser siervo de Dios, él evitó la destrucción de los leones hambrientos. Hoy los que van a sobrevivir la matanza registrada en Ezequiel 9 serán los siervos actuales de Dios, no del hombre. Veamos lo que dice el Espíritu de Profecía, Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 76. El Señor tiene siervos
fieles. Ahora no es siervo en singular, ahora es siervos fieles en plural. Hay almas preciosas ocultas por el momento que no se han postrado ante Baal. Estos siervos actuales no se postran ante los ídolos, pero sí se arrodillan ante el Dios Altísimo. ¿Ven lo importante de orar de rodillas? ¿Quiénes son estos siervos en plural que habla Elena de White como profetisa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? La respuesta la tenemos en Apocalipsis capítulo 7, el versículo 3 declara lo siguiente: ni dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis 7, el verso 4 dice el número exacto, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Los siervos de nuestro tiempo serán los 144,000, que ellos van a sobrevivir no a la matanza de los leones hambrientos, sino a la matanza registrada en Ezequiel capítulo 9. Esa es la buena noticia. Podemos ser de los sobrevivientes. Bendiciones. Hermanos y hermanas, esto fue Escuela Sabática Profundizada. Un placer haber enseñado esta sección de la palabra de Dios. Hermano y hermana, si usted desea este tema completo, con todas las citas de la Biblia y del Espíritu de Profecía, solicítelo por PDF, si así lo requiere, o solicítelo en MP3 en audio o en video. Con mucho gusto se lo enviaremos en estos 3 formatos. Pero por lo menos, antes de dirigirse a nosotros, ya sea en los comentarios o en nuestro número personal de WhatsApp, que es el 502, el número 42297786. Ahí puedes solicitar este tema en los 3 formatos que le he mencionado. Pero antes de dirigirse, por favor, comparte este video en su muro en Facebook, en grupos, tanto en Facebook como en WhatsApp o en otras redes sociales. Y cuando se dirija a nosotros por medio de nuestro WhatsApp personal, diga: hermano, ya compartí el video. Hermano, necesito, por favor, todo el tema en PDF, en audio o en video, de acuerdo a su necesidad, y con mucho gusto, después de que se ha identificado con su nombre y su apellido y desde su país donde nos escribe, con mucho gusto le enviaremos el material. Estamos para apoyarle. Es un privilegio y un gusto servirle, porque yo tengo que ser un siervo. De igual manera usted sirva compartiendo este video. Que el cielo nos bendiga a todos, porque todos lo necesitamos. Si seguimos haciendo la obra misionera juntos, de este nivel y de este calibre, le garantizo que nos veremos en la cumbre del Monte Sión. Hasta la próxima.